No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El canciller iraní desmiente que vayan a desmantelar nada de su programa nuclear. Desbaratado complot de Al-Qaeda en Israel con 3 detenidos de Gaza. El ejército egipcio destruye 9 nuevos túneles en la frontera con Gaza. Y terminaremos hablando de sesión parlamentaria israelí en Auschwitz. Estas son nuestras noticias de hoy. Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos. El ministro de Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de tergiversar los términos del acuerdo nuclear provisional que entró en vigor el lunes pasado. Nosotros no acordamos desmantelar absolutamente nada, subrayó Mohammad Javad Zarif durante una entrevista ofrecida a la CNN. La Casa Blanca intenta presentarlo básicamente como un desmantelamiento del programa nuclear de Irán, expresó Zarif desde Davos, Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial. Si usted encuentra una sola palabra que inclusive se asemeje cercanamente a la palabra desmantelar o que pueda definirse como desmantelamiento en todo el texto, entonces retiraré mi comentario. Zarif reiteró que no estamos desmantelando ninguna centrifugadora, no estamos desmantelando ningún equipo, simplemente no estamos enriqueciendo uranio a más del 5%. Los iraníes han calificado el acuerdo nuclear de una victoria, en tanto que los funcionarios del gobierno de Obama dicen que el pacto consiste esencialmente en el congelamiento del programa nuclear de la República Islámica. Y cuando la gente que se opuso a este acuerdo dijo que era un error, pues muchos los criticaron porque dicen, no, hay que darle una oportunidad a Irán, que ha cambiado, el dirigente es moderado, sonríe, es muy simpático, y ya ven lo que pasa. O sea, acaban de firmar un acuerdo provisional y de pronto Irán está diciendo lo que yo creo que tiene más verdad que lo que dice Estados Unidos. Dice, se ha escrito absolutamente que vayan a desmantelar nada, que vayan a interrumpir nada. Ellos dicen que están enriqueciendo uranio a no más del 5%. Listo. O sea, tienen toda... Es como si yo tengo un Mercedes-Benz que ya me han hecho 80 multas por exceso de velocidad y entonces la Guardia Civil me dice, no, usted no puede ir más que con un 600 que no va a más. Y yo dice, no, yo voy con el Mercedes de 800 caballos de potencia, pero voy a ir a 40. Ahora, de momento, los controladores y la Guardia Civil no han podido medir la velocidad. Nadie ha podido medir la velocidad. Y nadie ha visitado las instalaciones nucleares de Irán para saber si es realidad que se está enriqueciendo este nivel y que se ha hecho con lo que ya está enriquecido al 20%. Pues ese es el otro capítulo de este culebrón que desgraciadamente se parece mucho a aquel que se llamaba Ganando tiempo para la bomba. Seguimos. El Servicio de Seguridad General israelí, conocido como Shabak por sus siglas en hebreo, desbarató un complot de Al-Qaeda dirigido desde la Franja de Gaza que tenía como objetivo atentar contra intereses norteamericanos e israelíes. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 3 sospechosos vinculados con la trama, aunque los cerebros de la banda continúan en libertad. Los ataques, que estaban aún en la etapa de planificación, incluían 2 atentados suicidas contra la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv y el Centro Internacional de Convenciones, Biniai Hauma, en Jerusalén, donde el presidente estadounidense Barack Obama expuso su visión política durante la visita al país en el mes de marzo pasado. De acuerdo con el plan, un residente árabe de Jerusalén Este iba a ser enviado a Siria para instruirse en los principios elementales del terrorismo. Luego facilitaría el doble atentado, que sería llevado a cabo por miembros de Al-Qaeda que ingresarían a Israel con documentos rusos. De acuerdo con el Shabak, los arrestos demuestran que Gaza se convirtió en una base para las operaciones de Al-Qaeda y que Hamás, en gran medida, apoya las operaciones de la yihad global en el Sinaí y en Siria. Bueno, este ha sido un gran operativo de los servicios secretos israelíes porque esto estaba montándose a muy gran escala. O sea, no era
que alguien, como sucedió hasta ahora dentro de Israel, había montado un explosivo, lo había tirado dentro de un autobús y salido corriendo, ni un atentado de tirar piedras o de clavar un cuchillo. No, esto eran terrorismo tipo Al-Qaeda, de esto de una buena bomba que hace explotar todo un edificio, etcétera, etcétera. Edificios que tienen su valor, su significación, la Embajada de Estados Unidos o el Congreso de Convenciones de Jerusalén. Evidentemente decidieron intervenir cuando la cosa ya estaba muy en caliente, muy a punto de actuar. También se ha sabido que los cerebros de esta operación no han sido capturados, o sea, se han capturado los 3 miembros que estaban más implicados, pero no a los que están diseñando el tema de un ataque de yihad y de Al-Qaeda en Israel. Y lo más interesante, creo, de la noticia es el final. Hamás, en gran medida, apoya las operaciones de la yihad global en el Sinaí y en Siria. O sea que ya se puede decir oficialmente que a pesar de lo que se pensaba hasta hace un año, cuando estos cohetes muy esporádicos Hamás decía que eran de la yihad y que eran como de la oposición que tenían dentro de Gaza, pues hoy en día son muy amiguitos, especialmente desde el tema de Siria, y es muy difícil diferenciar Hamás de la yihad y a ambos de Al-Qaeda. Y seguimos. Fuerzas del ejército egipcio destruyeron 9 túneles que conectaban la península egipcia del Sinaí con Gaza y que se utilizan para el contrabando de armas y de todo tipo de productos a la franja. La campaña de destrucción de los túneles con Gaza por parte de Egipto ha continuado tras el golpe de Estado que desalojó del poder al presidente islamista Mohamed Morsi y se ha incrementado tras los ataques a los militares egipcios en la península del Sinaí en los últimos meses. Los palestinos de Gaza construyeron cientos de túneles para pasar principalmente armas y misiles de todo tipo desde Egipto a raíz del bloqueo israelí a la franja tras la llegada al poder en esa zona del grupo terrorista islámico Hamás en 2007. Bueno, Jordi, ayer mismo hablábamos de que el ejército egipcio había destruido 8 túneles con contrabando de droga, ¿te acuerdas? Pues hoy han sido 9 túneles y uno dice, pero vamos a ver. O sea, lo único que trabaja la gente de Gaza es en hacer túneles y luego pasar de contrabando misiles por ahí abajo, ¿no? Es terrible y aparte, bueno, esto te da una pauta porque esto evidentemente no, uno puede construir un túnel o 2 personas, pero cuando se construyen cientos de túneles, esto es una política de Estado. Esto no solamente lo sabe Hamás, sino que el propio gobierno de Gaza, el propio Hamás, es el que construye los túneles. Ya hemos visto cuando hace unos meses se descubrió este túnel hacia el jardín, hacia la guardería en Israel, un túnel con soportes de cemento, hecho con 2,5 kilómetros de ingeniería. Evidentemente ese era un túnel para un tipo de actividades de penetración terrorista y el otro es para contrabando, pero evidentemente a lo que se dedica Hamás es a eso, a perforar su tierra tan sagrada que pues lo que están haciendo es perforarla por todas partes. Y terminamos. Una delegación formada por más de la mitad de los diputados del Parlamento israelí, o Knesset, celebrará el próximo lunes una sesión especial en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, en coincidencia con el Día Internacional del Holocausto. Se trata de la mayor delegación de diputados israelíes que participa en una sesión en el exterior e incluirá una ceremonia conmemorativa. Por ello, la Cámara celebró una sesión extraordinaria para recordar esta fecha con una semana de antelación. Entre los asistentes figuran legisladores árabes israelíes. El ministro de Energía, Sivan Shalom, dijo acerca de esta visita: es nuestra mayor victoria, no hay mayor victoria que esta. Bueno, poco hay que agregar, el valor simbólico que tiene que en la reunión del Congreso de Israel, no los 120 diputados, pero sí una gran mayoría de ellos van a estar presentes en la celebración en el propio campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau el día 27. Incluso, como decía la nota, incluso algunos diputados árabe israelíes.
es sumamente importante porque tiene un valor simbólico. Hace unos años recuerdo que hubo ¿cómo se dice? Cuando pasan los aviones... exhibición. Una exhibición aérea, bueno, una exhibición, como una especie de saludo aéreo de la Fuerza Aérea Israelí sobre el campo de Auschwitz, y este año es directamente la gente la que va a estar allí, y como dice la nota, también es la vez en que más diputados se concentran fuera de la Knesset para celebrar una sesión extraordinaria. Así que por el valor simbólico y emotivo que tiene esto, pues desde aquí saludamos esta iniciativa, a la que sabemos por nuestro amigo Dani Darwin de la sección Espacio ACOM que han logrado de su grupo llevar a esta sesión como invitado a 2 diputados españoles del grupo interparlamentario. Así que vamos a ver qué noticias podemos ofrecerles la semana próxima sobre cómo fue esta reunión extraordinaria. Muy bien, Jorge, pues solo me queda desearte un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hasta la semana próxima. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, ya es viernes. Ya es viernes, Jordi. Ya se acerca el fin de semana. El Shabbat. Y sé que hay recomendación literaria para el fin de semana, pero antes hablamos de otras cosas, ¿no? Muy bien. Hay varias recomendaciones literarias y una recomendación no literaria. Ajá. Pero bueno, también sé que me vas a hablar mucho de Shoah porque estamos muy cerquita del día de conmemoración, el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Entonces también tenemos noticias relacionadas con esto, claro. Aparte de, bueno, nuestros oyentes saben que se están realizando multitud de homenajes y de ceremonias de memoria y de recuerdo a las víctimas y a los héroes de la Shoah en toda España. Bueno, destacar la de la Asamblea de Madrid, que fue la primera institución que dedicó una jornada de recuerdo a las víctimas. Se celebra en la Asamblea de Madrid, ya saben, con la presencia de los más altos dignatarios del Senado madrileño. Y bueno, personalidades de las comunidades judías. Se procede al clásico encendido de las velas con representantes de todos los ¿cómo decirlo? De los colectivos, que no me salía la palabra, Jordi, gracias. Por este hecho. La comunidad gitana, por ejemplo, la homosexual, los republicanos españoles que también estuvieron presentes en los campos nazis, y por supuesto los judíos y algunos otros. Pero hoy les vamos a hablar, por supuesto, la conmemoración en el Senado de la Nación es el próximo lunes. De eso les daremos cuenta aquí en Radio Sefarad. También el acto de la Asamblea de Madrid, les ofreceremos nuestro ya habitual acto en directo. Pero no les queríamos hablar de eso solo, sino de la obra Shoah de Wolf Bostel, que se expondrá en el Museo Sefardí de Toledo. Se trata de llevar a cabo una especie de reflexión entre este artista alemán y el Greco. Ya saben que se está celebrando el cuarto centenario del fallecimiento del Greco, al que el Museo Sefardí de Toledo se ha unido a este cuarto centenario y a todos los actos que se están realizando en torno a él. Bueno, pues contarles un poco que la obra Shoah Holocausto es una gran obra de 6 por 6 metros y ocupará el lugar principal de la sinagoga Samuel Aleví. Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el director del museo, Santiago Palomero, quien ha explicado que el cuadro de este pintor judío alemán, que se casó con una extremeña, llegará al Sefardí el próximo 27 de enero y se quedará hasta el 30 de enero de 2015. O sea que tenemos más de un año para disfrutar de él. Se trata, como les decíamos, de llegar a cabo una reflexión entre ambos artistas y cruzar las dos Españas que les tocó vivir, la de la Contrarreforma en el caso del Greco y la franquista en un pueblo de Extremadura, Malpartida de Plasencia en el caso de Bostel. Destacar también, ya que se ha hablado con el director del Museo Sefardí, que continúa este laboratorio para la creación Samuel Levy para el desarrollo y la difusión de la poesía y el arte, del que les estamos dando cuenta durante
durante todo el año pasado y esperamos hacerlo con noticias interesantes. Y ya que hablamos de cosas interesantes, señalar que el Museo Sefardí sigue siendo el Museo Estatal de España más visitado. Lo fue también en 2013. Y su director ha comentado que más que la cantidad, el Sefardí ha recibido casi 300.000 visitantes durante el pasado ejercicio. Bueno, pues el director ha insistido en que lo relevante es la calidad, al tiempo que ha destacado los indicadores del Laboratorio Permanente de Público de Museos del Ministerio de Cultura, que es ahí donde investigan lo que luego hacen y si llega al público. O sea, no tanto cuántas personas visitan el museo, sino a cuántas personas les gusta, se van satisfechos y han aprendido o se han acercado a expresiones artísticas que les han podido llegar a interesar. Vale, que no es aquello de ir al museo, como a veces que van las familias. Que parece que fichamos, hay que ir al Prado a fichar, no. Sí, ya he visto esto, he visto lo otro. Y además que a veces estos museos tan grandes, no digo el Sefardí, que es chiquitín, ¿no? Pero los museos tipo el del Prado, ¿no? Estos son tan grandes que uno ya llega a un punto en el que no ves nada, ya. Dices, Dios mío, ¿qué estoy viendo? He visto tantas cosas que ya no veo nada, ¿no? Pero bueno, hay visitas muy alocadas. Por eso es curioso lo que cuentas, ¿no? Y lo que dice el director del Museo Sefardí, ¿no? No tanto la cantidad, sino la calidad de la visita. Ahora queremos hablarles de otra conmemoración del Día de la Memoria del Holocausto y por la prevención de crímenes contra la humanidad, que se va a celebrar en este caso en la sede de la Fundación Tres Culturas en Sevilla el próximo lunes 27 de enero a las 7:30 de la tarde. Se hace en colaboración con la comunidad judía progresista de Andalucía, Beit Ramban. Como cada mes de enero desde 2004, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo ha organizado una programación especial con motivo de este 27 de enero que coincide con la liberación del campo de Auschwitz, ya saben, el 27 de enero de 1945. El programa de este año comenzará a las 7:30 de la tarde, como les hemos comentado, y para el desarrollo del mismo se ha contado con la colaboración de esta comunidad judía progresista de Andalucía, Beit Ramban. El acto comenzará con unas palabras de presentación a cargo de la directora de la Fundación Tres Culturas, Elvira Saint-Gerons, y del presidente de Beit Ramban, David Pozo Pérez. A continuación, nuestra colaboradora Barda Fischbein y Leonardo Feinstein hablarán brevemente sobre las cifras de la muerte, una intervención que servirá de introducción a la conferencia porque es necesario recordar, a cargo de Graciela Cohen, otra de nuestras queridas colaboradoras, especialista en investigación y estudios del Holocausto y máster en Holocausto por la Universidad de Bar Ilan en Israel. El acto proseguirá con una lectura de poemas de Primo Levi y de Paul Celan, la tradicional ceremonia de encendido de velas y un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Como punto final, se procederá al rezo del Malé Rajamín, ya saben, la oración fúnebre judía para las víctimas del Holocausto. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, así que no necesitan invitación si están en Sevilla o en Andalucía para participar en este acto. Bueno, vemos que también desde Sevilla se organizan eventos en torno a esta conmemoración y creo que tienes algo más o me vas a recomendar los libros. Pues mira, te voy a recomendar, por ejemplo, el que ha salido recientemente de Reyes Mate, al que dedicamos ayer un marcapáginas, muy interesante, muy ad hoc para estos días. Ha salido uno nuevo dedicado a Treblinka, del que les hablaremos próximamente. Recomendarles también Eti, de Eti Verolme, que es el libro al que dedicamos nuestro Shoah con letra de mujer de este fin de semana. Y también, más allá de los libros, les proponemos un paseo, una mirada judía a Barcelona. El domingo 26 de enero, Urban Cultures nos propone pasear por el CAL de esta ciudad de la mano de Dominique Tomasov-Blinder, una de las personas más activas en la protección del patrimonio judío. Bueno, pues los rincones del CAL serán el escenario y la referencia para conectar pasado y presente y conocer aspectos de tradiciones y costumbres milenarias aún vivas. Se hablará de historia y del significado actual para la ciudad, Barcelona y sus habitantes. En esta actividad, como no podía ser menos, Jordi, habrá sitio para brindar con un vino caser español, que será de CAL Barcelona Wines and Books. Y bueno, si quieren más información pueden dirigirse a la página web de este Urban Cultures, que organiza estos paseos tan interesantes para mirar a la Barcelona judía.
Bueno, pues Barcelona, Toledo, Sevilla, hay muchos puntos en España para disfrutar de la vida judía y Raquel que siempre nos los trae. Así que nada, muchísimas gracias Raquel. A ti, a nuestros oyentes, Shabbat Shalom. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Ataque aéreo israelí al traspaso de misiles a Hezbollah en el norte de Siria. Duras discusiones dentro de la coalición de gobierno en Israel. Envíos antisemitas de cabezas de cerdo a la sinagoga y embajada israelí en Roma. Y terminaremos hablando de hallados en Israel cientos de documentos privados del jerarca nazi Himmler. Estas son nuestras noticias. Jorge, de nuevo, las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Y luego viene Raquel con las noticias culturales, como siempre, pero empezamos en Oriente Próximo. Según fuentes libanesas, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó la noche del domingo una base en el aeropuerto de Latakia, en el norte de Siria. Las autoridades de seguridad israelíes se negaron a comentar el incidente. La operación parece vinculada al traspaso de armas avanzadas desde Siria al grupo terrorista libanés chií Hezbollah. Por su parte, fuentes de la oposición siria afirman que la aviación israelí destruyó plataformas de lanzamiento de misiles antiaéreos S-300 de fabricación rusa en el barrio de Sheikh Daher, cerca del puerto local. En el mes de octubre pasado, fuentes extranjeras reportaron que Israel atacó blancos militares en Siria y en julio pasado, un portavoz del Ejército Libre de Siria aseveró que fuerzas extranjeras habían destruido misiles antibuque rusos Yakhont en un ataque llevado a cabo con misiles disparados desde el mar. Sí, Jordi, esta es una nueva de esas noticias que Israel no desmiente y por lo tanto estamos todos seguros que fue Israel el que propició este ataque, aparte que lo ha anunciado en reiteradas ocasiones, incluso el primer ministro había dicho en reiteradas ocasiones que no iban a permitir que se hagan traspasos de armas de destrucción masiva y de misiles de largo alcance, de medio alcance a Hezbollah, que está colaborando tanto con el gobierno de Hafez el-Assad. Nuevamente, aparte, en el mismo puerto del norte de Siria, en Latakia, este mismo ataque, ¿te acuerdas que en julio había sido este ataque desde el mar? Y ahora, pues poco antes de que se confirmase esta noticia, pues ya se veían noticias como que se han visto sobrevolar aviones de la Fuerza Aérea Israelí sobre Beirut. Quiere decir que estaban volando seguramente por la orilla del Líbano para llegar así a la orilla de Siria y hacer una operación con este cargamento, que como decimos son cargamentos de ejércitos como el sirio que se estaban traspasando a una milicia terrorista como los chiitas de Hezbollah. Y seguimos, vamos ahora a Israel. La alianza entre dos de los principales partidos de la coalición del gobierno israelí comienza a resquebrajarse tras meses de críticas cruzadas y desavenencias en torno al proceso de paz con los palestinos. En el centro de la polémica están el ministro de Economía, Naftali Bennett, jefe del partido pro-colono Baida Yehudí, y el titular de Finanzas y líder del secular Yesh Atid, Yair Lapid, uno de los que consideran importante el acuerdo con los palestinos. La formación de Bennett es la cuarta en número de escaños, mientras que la de Lapid es la segunda. Pese a ser diametralmente opuestos en numerosos aspectos, tanto religiosos como políticos, ambos entraron sorprendentemente en el actual ejecutivo como hermanos y mantenían hasta la fecha una aparente cordialidad política que se ha ido deteriorando en los últimos meses en torno al proceso de diálogo con los palestinos, así como otras cuestiones relativas a asuntos religiosos y económicos. En una entrevista radiofónica, un político del partido Atnuá de Tzipi Livni hizo un llamamiento a que se sopese la posibilidad de que el izquierdista Meretz y el Partido Laborista se sumen a la coalición de gobierno. Sí, Jordi, y esto hay que leerlo literalmente, pero luego leerlo en una segunda lectura
que nos puede dar muchos más datos. O sea, literalmente, evidentemente, un partido de ultraderecha con un partido de centro, de espíritu secular, pues estaban condenados a encontrarse en algún momento, a encontrarse de frente, digo, ¿no? Pero bueno, habían coincidido en esta ley de reclutamiento de religiosos, porque Abait HaYehudi es un partido nacionalista, con lo cual son religiosos, pero que sí son sionistas y que hacen el servicio militar, etcétera, etcétera. El problema que proponen aquí de estos desencuentros, a mí me dan la pauta de que algo, a pesar de todo lo que se diga, algo está pasando con las negociaciones de paz, porque si no, no tendrían por qué llegar al extremo de amenazar con romper la coalición o separarse entre ellos. Si van a llegar a ese extremo, quiere decir que hay algo que está en juego y seguramente es una propuesta de paz que Israel puede o no aprobar, pero que algún partido se verá incapaz de aprobar. Por ejemplo, Abait HaYehudi concesiones en territorios de Judea y Samaria o Cisjordania o como quieran llamarse. Por otra parte, es verdad que hay una posibilidad de compensar la salida de Abait HaYehudi y conseguir una mayoría si entran partidos de izquierda como el Partido Laborista, que es un partido de centro izquierda, y un partido de izquierda más a la izquierda, digamos, como es Meretz, que apoyarían sin lugar a dudas las negociaciones de paz, incluso con concesiones territoriales. Entonces, esto podría suponer un cambio en la política israelí si es que se produce esta crisis de gobierno, es que hay signos de que estamos en el camino de que las negociaciones están llevando hacia algún lugar. Y seguimos. 3 paquetes con otras tantas cabezas de cerdo en su interior fueron enviadas a la Sinagoga de Roma en una exposición sobre la cultura judía y también a la Embajada de Israel, aunque esta fue interceptada por la policía antes de que llegara a su destino. La Sinagoga de Roma está en el gueto de la ciudad, donde 1.024 judíos fueron arrestados y llevados a los campos de exterminio nazi de Europa en 1943. También la comunidad católica de San Egidio, habitual mediadora en conflictos bélicos, fue blanco de los antisemitas, ya que albergaba una exposición sobre la milenaria cultura judía. Los paquetes llegaron el sábado, coincidiendo con la aparición en muros de un barrio del norte de Roma de esvásticas y pintadas antisemita como Holocausto Mentira. Bueno, Jordi, es realmente preocupante lo que está pasando en Europa. No voy a utilizar la expresión últimamente, en los últimos años. Estoy diciendo las últimas 24 horas. Así te lo pongo. Las últimas semanas. Italia no es un país en el que destaque por los actos antisemitas. Sin embargo, esto del envío de cabezas de cerdo a la sinagoga y a la embajada, pues no tiene ninguna otra connotación, ni de conflicto de Medio Oriente, ni de nada. Es antisemitismo rancio y clásico, firmado con esvástica. Y a esto tenemos que sumar que el domingo, en una manifestación en París contra las políticas de Hollande, pues un centenar largo bajo la lluvia de simpatizantes de este cómico francés Dieudonné marchaban bajo consignas como judío, tú no perteneces a Francia. Ya no están hablando de si el saludo es o no, la famosa quenel es o no un saludo nazi o no saludo nazi. Ellos están emitiendo proclamas y frases y lemas totalmente antisemitas. O sea, están diciendo los que quieren echar a los judíos de Francia. Y aunque sean un número mínimo, lo que sí está escandalizando a muchos son que las encuestas para las próximas elecciones europeas que se van a celebrar en mayo de este año en toda Europa, incluida en España, por supuesto, dan que de Francia el partido que va a salir más votado es el Frente Nacionalista de Le Pen. Estamos, como alguien dijo, estamos como en los años 30, como cuando todavía se estaba gestando esto. Espero que no,
pero la verdad que el antisemitismo está acampando a sus anchas y está animando a que los nostálgicos de regímenes vencidos como el nazi pues saquen la cabeza de las tumbas donde estaban y vuelvan a enarbolar sus banderas sin ninguna vergüenza. Y terminamos en Israel de nuevo, donde han sido hallados cientos de cartas, notas y fotos privadas del nazi Heinrich Himmler, una de las figuras centrales del régimen, jefe de las SS y de la policía alemana, antisemita visceral, motor de la eliminación de la oposición a Hitler y de la puesta en marcha del Holocausto, cuyos campos de concentración y de exterminio dirigió. Los documentos privados hallados recientemente estuvieron durante años en manos de un israelí y ahora los archivos nacionales alemanes han verificado su autenticidad, mostrando la intimidad de un dirigente del régimen, lo que no ha ocurrido con Adolf Hitler ni con su segundo, Hermann Göring, ni tampoco con el ministro de propaganda Joseph Goebbels. Bueno, estos nombres son todos, junto con Himmler, los jerarcas nazis. De ellos conocíamos los discursos, los escritos oficiales, pero no la vida íntima, ni de ninguno de estos. Y en el caso de Himmler, pues este coleccionista, del cual no sabemos el nombre, pero se ve que durante muchos años estuvo recogiendo este material y de alguna manera pues ahora ha llegado a las autoridades israelíes, que los mandaron para verificar su autenticidad a Alemania y le dijeron que sí, que esos eran todos documentos originales y pertenecientes a Himmler, que no fue un mindundi dentro del régimen nazi, fue el que organizó, como señalabas en la noticia, primero la eliminación de la oposición a Hitler. Tú sabes que Hitler subió por votaciones democráticas, aunque solo con un 33%, y una vez que asumió el poder, que le transfirieron el poder, empezó una eliminación sistemática por la noche de detención de todos los opositores políticos, con lo cual ahí mismo se acabó toda la democracia de Alemania y también creó un clima de terror para que aquel que tuviera la más mínima duda pues no dudase en irse de Alemania o en poner en peligro su vida. Y luego, ante la eficacia de su aplastante eliminación de la oposición, Hitler lo puso al mando de la solución final, siendo él el responsable máximo de los campos de concentración y de exterminio de los judíos de Europa, no solo de los judíos, también después de las minorías gitanas, homosexuales, republicanos y otras minorías. Bueno, Jorge, pues en este punto terminamos las noticias. Te esperamos mañana de nuevo. Hasta mañana. Hasta mañana, Jordi. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, Jordi. Seguimos también en la agenda cultural que a veces también trae noticias de sociedad, claro, o ecos del mundo rosa. Uh-huh. En este caso, seguimos girando en torno al Día de Conmemoración de Memoria del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad, comentándoles a nuestros oyentes que la Comunidad de Madrid edita la primera guía didáctica de la Shoah. La Consejería de Educación promueve el estudio del Holocausto en la enseñanza primaria y secundaria a través de una publicación dirigida a maestros y profesores para que puedan comunicar en sus respectivas clases el tema, el universo de la Shoah. Esta publicación surge en el marco de la conmemoración del 27 de enero de ayer y la guía, como les decimos, está dirigida a maestros y profesores de enseñanza no universitaria y es la primera de estas características que se edita en España. Responde al compromiso de introducir el estudio del Holocausto en los planes de estudio nacionales, un compromiso adquirido por nuestro país que firmó la Declaración del Foro Internacional de Estocolmo en el año 2007. Hasta ahora, oficialmente, nos había incorporado el tema de la Shoah al currículo educativo de secundaria, de primaria y de secundaria, y con esta guía, bueno, pues Madrid se sitúa un poco en la vanguardia de la pedagogía de la Shoah en las escuelas.
Y era una de las reclamaciones también desde la Federación de Comunidades Judías, ¿no? Hacer más hincapié en esa enseñanza de la Shoah de una manera oficial. Y no solo los representantes judíos, Jordi, han dado la bienvenida a esta guía, sino también el embajador de Israel en España, Alon Bar, quien en el acto del pasado viernes en la Asamblea de Madrid, el acto de recuerdo, ya tradicional acto de recuerdo de la Asamblea, que no olvidemos que fue la primera organización, entidad que se unió a este Día Internacional de Conmemoración. Bueno, pues Alon Bar felicitó a la Comunidad de Madrid por esta iniciativa e instó a otras comunidades autónomas a seguir este ejemplo. José Sánchez Tortosa, uno de los autores de la guía, intentaba explicar por qué, alguna de las razones por las cuales el Holocausto no se había tratado como un fenómeno en sí en nuestros programas de estudios. ¿Tú te acuerdas de haber estudiado algo de la Shoah cuando eras más pequeño, en secundaria o en primaria? Yo recuerdo simplemente en Historia del Arte Contemporáneo, que yo cuando estudiaba era COU, ahora es segundo de bachillerato aquí en España. Recuerdo que en Historia del Mundo Contemporáneo simplemente pues hablamos del nazismo, pero creo que a lo mejor se mencionó, pero quiero decirte dos palabras, ¿no? Sí. Respecto, pero casi se hablaba más de, pues de los movimientos, ¿no? Nacionales, el nacionalsocialismo, claro. Pues justo el fascismo, pero así en general, te quiero decir, no en concreto se hablaba mucho del Holocausto. Justo lo que tú recuerdas es a lo que se refería uno de los autores de esta guía, porque Sánchez Tortosa asegura que quizá el tratamiento de la Shoah fue omitido porque estaba absorbido por el estudio del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Justo. Y de ese modo se perdía uno de los rasgos principales del fenómeno de la Shoah, su carácter excepcional. Bueno, pues con esta guía se pretende acabar con esa omisión. Y queremos comentarles que la guía ha sido coordinada por un colaborador, alguien que ha estado muchas veces aquí en Radio Sefarad, Raúl Fernández Vítores. Han podido oírle en muchísimos actos en directo que hemos emitido aquí en la radio, Fernández Vítores es director del Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur. Y esta guía ha sido ya enviada a los centros de educación primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid. Así que muy pronto esperamos tener ante los micrófonos de Radio Sefarad de nuevo a Fernández Vítores para que nos hable más de esta guía. Bueno, pues una guía importante para los docentes. Y nada, seguimos. No sé si seguimos con este tema, Raquel. Sí, seguimos hablando del Holocausto en estos días. Del Holocausto. Casualmente, Jordi, la mayoría de las noticias de la agenda cultural están localizadas en Madrid. Ahora les seguiremos contando. También tenemos una noticia muy buena desde Alcorcón, unas conferencias, pero no queríamos ser tan centralistas, puesto que toda España se está uniendo a los actos de conmemoración del 27 de enero. Y nos trasladamos a Navarra, porque allí, en la Casa de la Juventud, por quinto año, este es el emplazamiento de la Casa de la Juventud de Pamplona, y es el lugar donde por quinto año consecutivo el Ayuntamiento de Iruña, de esta ciudad, de la capital de Navarra, a través de esta Casa de Juventud, se suma a la semana de conmemoración, con una exposición dedicada a las fotografías de la Shoah. Una exposición y una conferencia. La ponente fue ayer María Elena Fernández Díaz, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en estudios avanzados en Historia y máster en archivística. Es además directora del proyecto Sefamel Sefardíes en Melilla. Bueno, ella habla de más de 2 millones de fotografías que se distribuyen por más de 20 naciones y que plasman las atrocidades cometidas por los nazis y, convierten estas fotografías se convierten en referentes éticos, y a través de ellas, pues nos podemos aproximar un poco, de alguna manera, a lo que significó la Shoah. La ponente, María Elena Fernández Díaz, comenta que la labor del investigador en este campo se complica por el hecho de que una gran cantidad de fotografías fueron confiscadas y trasladadas por los aliados y acabaron integradas en diferentes archivos. O sea que no hay un gran archivo de fotografías de la Shoah, sino que, como todos sabemos, están repartidas en diferentes entidades y museos. Esta exposición permanecerá en la Casa de la Juventud de Pamplona, como les decimos, y
nos parece muy interesante que se acerque así a los más jóvenes el Holocausto, bueno, pues a través de la fotografía, que a veces es más fácil que penetre una imagen que un texto, ¿no? Sí, una imagen vale más que 1000 palabras, que dice el sabio, ¿no? Como volvemos a Madrid, Jordi. Venga. Con una buena noticia. Alcorcón, esta localidad próxima a la capital, contará con un espacio público en honor a los justos entre las naciones. Anda. Será en primavera, ya les daremos más datos. Es algo que ha anunciado el alcalde de Alcorcón, David Pérez. Lo anunció en un acto también de conmemoración que tuvo lugar el pasado miércoles 22 de enero. Y ya para terminar, los días 28 y 30 les invitamos a asistir a unas conferencias sobre figuras del Antiguo Testamento que promueve la Fundación Juan March. Les vamos a comentar cuáles son las próximas. El martes 28 de enero, hoy, Gregorio del Olmo habla sobre Moisés y la ley. Y el jueves 30 de enero, Joaquín Sant Martín lo hace sobre David y el reino. La próxima ya será en febrero, el 4, y será a cargo de José Luis Sicre, que hablará sobre Isaías. Todas estas conferencias se celebrarán en el Salón de Actos de la Fundación Juan March a las 19:30 horas. Bueno, la Fundación Juan March, que nos trae muchas actividades, y terminamos con música, ¿no? Terminamos con música, un apunte muy rápido, hacernos eco del éxito, de nuevo, que ha tenido el director israelí Eliyahu Inbal, que a sus 77 años dirigió hace escasos días la 7ª Sinfonía de Mahler en Barcelona. Y bueno, ha sido un éxito estruendoso, y todas las críticas hablan de los maravillosos matices de una partitura de desbordante expresividad. Así que les queremos hacer llegar nuestra felicitación a todos los que pudieran escuchar a los músicos dirigidos por este gran director de orquesta israelí, Eliyahu Inbal. Pues con este apunte, Raquel, terminamos. Muchísimas gracias. Mañana nada. Te volvemos a ver aquí en el Espacio de Noticias. Mañana más. Hasta Chao. Mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Informe anual del Servicio de Seguridad General israelí sobre el 2013. Amia y Daya reiteran su rechazo al acuerdo con Irán firmado hace un año. Abbas dispuesto a entrevistarse con Netanyahu y acudir a la Knesset. Y el ejército egipcio encumbra a al-Sisi como candidato presidencial. Estas son las noticias y un día más Jorge va a comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego ya saben que viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. El informe anual del Servicio de Seguridad General israelí, o Shabak, sobre el 2013 indica una disminución en el número de israelíes asesinados en ataques terroristas en comparación con 2012, 6 frente a 10. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de 2013 fueron asesinadas en ataques en Judea y Samaria, cuando en 2012 ningún israelí resultó muerto en ataques terroristas originados en esa zona. En 2013 tampoco murió ningún israelí como resultado de los ataques terroristas que se originaron en la península del Sinaí, en comparación con 2 muertos en 2012 y 8 en 2011. La mayoría de las víctimas de 2013 fueron asesinadas en ataques perpetrados por organizaciones locales y el resto de los atentados fueron cometidos por individuos aislados. En 2013, 44 personas resultaron heridas, en comparación con 40 en 2012, cuando se llevó a cabo la operación Pilar Defensivo contra el grupo terrorista islámico Hamas que controla Gaza. La mayoría de las víctimas fueron heridas por el lanzamiento de bombas incendiarias, cócteles Molotov y piedras. Sin embargo, a pesar de la disminución del número de víctimas, la cifra de ataques en Cisjordania se duplicó en 2013 con 1.271 ataques en comparación con 578 ataques en 2012. En 2013 se registraron 201 ataques con armas de fuego en comparación con 37 en 2012. Durante el año pasado se produjo un aumento del 60% en el número de atentados aficionados, como el lanzamiento de cócteles Molotov, relativamente fácil de producir.
Bajaron los ataques en Jerusalén, 126 en lugar de 187 en 2012, así como en la Franja de Gaza, incluido el disparo de cohetes, 55 en lugar de 1.130 en 2012, descenso precedido por los acuerdos alcanzados tras la Operación Pilar Defensivo. En 2013 fueron disparados contra Israel 64 cohetes y 11 proyectiles de mortero, en comparación con los 2.327 cohetes y 230 proyectiles de mortero en 2012, la mayoría de ellos durante el citado enfrentamiento. Aunque se aprecia un crecimiento del poder militar de Hamás y de la Yihad Islámica, que incluye la fabricación de cohetes con un alcance de 75 kilómetros, capaces de alcanzar la zona metropolitana de Tel Aviv, y la excavación de túneles terroristas que van desde la Franja de Gaza hacia el territorio de Israel. En 2013 fueron desbaratados un total de 190 ataques terroristas graves, incluyendo 16 ataques suicidas, en comparación con 112 ataques en 2012, entre ellos 40 ataques terroristas perpetrados por presos de la Franja de Gaza liberados como parte del canje por Gilad Shalit. Bueno, esto es un informe muy extenso y del cual se pueden derivar bastantes conclusiones. Primera, que la situación en 2013 fue bastante buena por la ausencia de conflictos bélicos, solamente los coletazos del Pilar Defensivo, que recordemos empezó a finales de diciembre en el 2012 y todavía los primeros días del 2013 todavía entraron, y por eso, por ejemplo, el cómputo de proyectiles fue tan alto. Pero lo que sí llama la atención es que pese a la reducción en casi todos los parámetros, hay una cosa que sí está aumentando, que es los ataques más o menos espontáneos o de individuos aislados o de organizaciones locales. O sea que no son las grandes organizaciones terroristas que están más controladas por los servicios de seguridad. Estos ya son individuos o grupos muy pequeños y muchos de ellos que se perpetran en la zona de Judea y Samaria o Cisjordania, como lo quieran llamar. Entre ellos, y esto también es para destacar, 40 ataques terroristas que fueron desbaratados antes de cometerse y que iban a ser llevados a cabo por presos de la Franja de Gaza librados como parte del canje por Gilad Shalit. Esto era lo que mucha gente se temía. Se liberaron 1.066 presos, recuerden, bueno, eran 1.000 presos más 66 mujeres que Israel agregó al paquete porque esas no las pedían, y de esos 1.000, pues muchos eran de la Franja de Gaza y no solamente que han vuelto a cometer los ataques, sino que en este caso, afortunadamente, los servicios de seguridad estaban tan al loro observándoles que pudieron desbaratarlo antes de que se cometan. Y seguimos. La comunidad judía de Argentina reiteró su rechazo al memorándum de entendimiento firmado hace un año entre los gobiernos argentino e iraní para esclarecer el atentado contra la AMIA en 1994 en Buenos Aires, en el que fueron asesinadas 85 personas. Así lo indican en un comunicado conjunto la Asociación Mutual Israelita Argentina, o AMIA, y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, o DAIA, que señalaron que el tiempo transcurrido ha puesto de manifiesto que la contraparte iraní, también negadora del Holocausto, no ha demostrado voluntad alguna de avanzar a pesar de los requerimientos en tal sentido fueron formulados por Argentina. Y eso también, Jordi, a pesar de que ya no tenemos a Ahmadinejad, tenemos al bueno de Rohaní, al moderado de Rohaní, al colaborador de Rohaní. Pues a ver si los que están negociando en Ginebra, los que están negociando el 5+1, el desarme nuclear de Irán, observan también lo que valen las palabras del régimen iraní. Hubo hace un año, y firmado justamente el día del Holocausto, se firmó este famoso memorándum del que hemos venido hablando justamente hace un año, prácticamente también junto con nuestras críticas al canciller argentino de origen judío, Héctor Timerman, Jacobo era su padre, sobre la inutilidad de estas firmas de acuerdos que no se iban a respetar.
Ha pasado un año y ni siquiera se sabe si es verdad que el Parlamento iraní ha aprobado este memorándum. De todas maneras, aunque hubiera sido aprobado, tampoco han dado curso a ninguna de las peticiones que ha hecho el gobierno argentino respecto a investigaciones, comisiones, etcétera, etcétera. No se ha avanzado ni un solo milímetro. A ver, ¿alguien se va a hacer responsable de esto después de que cuando se firmó la Cancillería y la Presidencia Argentina dijeron que no, ¿cómo nos atacan? Nosotros estamos haciendo esto para que salga a la luz, y todo el mundo le decía, no va a salir a la luz, estáis vendiendo a los muertos. Y bueno, han vendido a los muertos, los han vendido muy baratos y ahí los tienen en oferta. Volvemos a Oriente Próximo. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo ayer que quiere entrevistarse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, añadiendo que no descarta la posibilidad de que el primer ministro israelí hable ante el Parlamento palestino o que él mismo hable en el israelí. El dirigente palestino afirmó también que la propuesta que Kerry quiere hacer a las partes para un acuerdo marco contiene por primera vez la fórmula de 2 estados dentro de las fronteras de 1967 en paz y seguridad, y que Jerusalén Este sería la capital del Estado palestino. Bueno, aquí uno entra ya en el terreno de la ficción y la especulación, porque un día se dice una cosa, el otro día se dice otra, pero yo apuesto, Jordi, ya sabes que toda esta semana vengo diciendo de que estos anuncios de crisis en el gobierno israelí pueden ser una buena señal de avance en las negociaciones de paz. Ahora Abbas deja caer que él sí estaría dispuesto a ir a hablar a la Knesset, y son como pequeñas puntos, aunque está confirmado de que en estos meses de negociación hasta ahora no se han encontrado cara a cara Abbas y Netanyahu, sino que siempre lo han hecho a través de intermediarios estadounidenses. Bueno, si eso al final lleva a un entendimiento, a un acuerdo que haga avanzar las negociaciones, pues que así sea, que no se miren a la cara, pero que por lo menos las cosas se puedan mover. Así que bueno, yo conservo la esperanza. No que esta vez va a ser diferente porque hay algo distinto. No, es que la propia situación interna dentro del mundo palestino, dentro de las relaciones de Cisjordania con Gaza, dentro de lo que ha pasado en todo Oriente Próximo en estos 3 años de revoluciones o primaveras árabes, dentro de lo que está sucediendo en Siria, pero también en Egipto y en Jordania y en Líbano, todo este conjunto de condicionantes hace que quizás por primera vez estén las condiciones dadas para una firma de un tratado de paz. Y terminamos en Egipto. La cúpula del ejército egipcio expresó este lunes su apoyo a la candidatura presidencial de Abdel Fattah al-Sisi, ministro de Defensa y responsable del último golpe de Estado que depuso en verano al islamista Mohamed Morsi. La decisión llega un día después de que el presidente interino, Adil Mansur, adelantara las elecciones presidenciales, y mientras el país espera con expectación el inminente anuncio por parte del propio al-Sisi sobre sus aspiraciones. Egipto atraviesa una fase de aguda polarización política salpicada por periódicos estallidos de violencia que se han cobrado la vida de más de 2.000 personas, la mayoría simpatizantes de los hermanos musulmanes, muertos en el transcurso de manifestaciones de protesta. Asimismo, el país árabe es víctima de una ola de atentados terroristas contra las fuerzas de seguridad a mano de diversas organizaciones yihadistas con base en la península del Sinaí. Bueno, esto era una crónica anunciadísima, que toda esta movida iba a acabar con la candidatura de al-Sisi a la presidencia del país, con una nueva constitución, como ya ha sido aceptada mayoritariamente, y también está cantado que cuando haya estas elecciones, pues al-Sisi va a salir el ganador, porque el partido de los hermanos musulmanes está prohibido. Entonces todos van a votar al-Sisi porque es el que los salvó de los hermanos musulmanes, excepto la gente que quería votar a los hermanos musulmanes. Todo está diseñado en Egipto para que todos estos cambios que han habido en Medio Oriente dejen en la misma situación Egipto que estaba hace 3 años. Esta semana se cumplían 3 años del inicio de las protestas contra Hosni Mubarak.
igual el pecado de Mubarak fue que, aparte de que ya era muy viejo y seguía aferrado a la silla, que al que pretendía poner en vez de a él era su hijo, como hizo Hafez el-Assad en Siria, como hacen los reyes, pero no en los gobiernos laicos, pero también como quería hacer Saddam Hussein en Irak, que estaba preparando a su hijo. Este tipo de cosas son las que enfadan mucho a la población de estos países cuando no son reyes y se atribuyen, digamos, este tipo de comportamientos. Pero fuera de eso, al-Sisi es exactamente un militar de carrera, como lo fue Nasser, como lo fue Sadat y como lo fue Hosni Mubarak. La única diferencia con estos tres anteriores es que ha pasado el tiempo y, a pesar de que al-Sisi es la mayor autoridad militar del país, nunca ha tenido que combatir en una guerra real, que las que ha tenido Egipto siempre ha sido contra Israel. Así que es un general de medallas para afuera, pero no ha demostrado en el campo de batalla, sino hasta ahora más en la política. Y por eso igual va a saber concentrar sus energías más digamos, para asuntos internos de Egipto que para con la mentalidad de un general expansionista. Bueno, Jorge, pues gracias. Mañana te volvemos a ver aquí y ahora viene Raquel con el espacio cultural. Bienvenida, Raquel. Hola, Jordi. Hoy me vas a hablar de una figura que, bueno, no a todo el mundo le gusta, pero... A mí me encanta. Eso, hemos coincidido en recordarlo como alguien fundamental en nuestra infancia. Steven Spielberg. En nuestra infancia y en lo que tiene que ver con la memoria de la Shoah. Y por eso hablamos también de él. Claro. Ya saben nuestros oyentes que estamos... Tiene un proyecto muy interesante. Muy interesante. Te refieres a la Fundación Shoah que mantiene Spielberg en la Universidad del Sur de California, que ha reunido testimonios, que ha recopilado testimonios de supervivientes y que es interesantísimo y que siguen trabajando, y es algo muy meritorio que Spielberg puso en marcha después de la lista de Schindler. Sí. Uh-huh. Bueno, pues él ha sido el protagonista de la iniciativa con la que las Naciones Unidas se unieron al Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que conmemoramos este lunes pasado, el 27 de enero. Y entre las cosas interesantísimas que dijo Spielberg en esta ceremonia, afirmó que la justicia vive en la memoria y reprimir la memoria es quizá la peor represión que existe. Él acudió a la sede de la ONU, como les contamos, como símbolo de la importancia del recuerdo del genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tanto por la película La lista de Schindler como por esta fundación que nos parece tan encomiable, de la que les hemos hablado al principio Jordi y yo. Y además fue el eje central de unas conferencias aglutinadas bajo el nombre de Viajes a través del Holocausto. Y Steven Spielberg afirmó que le gustaba mucho el título de estas conferencias porque le pareció que la expresión a través era optimista. Significa que se pudo entrar y salir del Holocausto. Él no perdió la oportunidad de recordar que tenemos que estar alertas frente a otros genocidios que se están viviendo o que se han vivido en nuestros días y por supuesto en la importancia de recordar a las víctimas de la Shoah y a los héroes también. Pues nada, Spielberg, buen proyecto y decir nada más, Raquel, para añadir que de Spielberg me gustan muchas películas suyas, otras no me gustan. ¿Cuál no y hay te una gusta? que detesto completamente, que es la de inteligencia artificial. Porque no sé si tú lo sabes, ese era el último proyecto de Stanley Kubrick. Uh-huh. y bueno, al final se quedó ahí porque murió Kubrick y lo tenía bastante avanzado y lo retomó Spielberg, basado en una novela de Brian Aldiss, que me encanta la novela, y ¡ay, Spielberg, cómo la destrozaste! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os inventáis escenas que no hay en el libro? Ya, entiendo eso lo que hacen mucho quitéis los cosas. cineastas, Claro, y a los que nos gusta el libro... Claro, pero hay veces que quitar porque no cabe, ¿no? Pero inventarse algo que no sale en el libro, eso ya yo no puedo. Ya. O sea, pero bueno, igual... ¿Has visto últimamente al actor de inteligencia artificial? Jude Law.
Ah, no. Este era uno de ellos, o el chico, el niño. Sí, que también Oswald, es ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Que es el protagonista de El Sexto Sentido. El Sexto Sentido. Sí, no pues está gordísimo. Sí, pobre está hombre. Gordísimo, el pobre se ha comido todo desde que no le llaman para protagonizar grandes películas. Bueno, no te preocupes, luego en Estados Unidos le harán El Rescate, ya sabes que eso les encanta también, como a Drew Barrymore, por cierto, también protagonista de una peli de Spielberg. Todo se cierra el círculo. Exacto. Bueno, ahora sí que cambiamos de tema, Jordi, porque vamos a hablarles de la presencia de la red de juderías en Fitur. Les hablamos ya del stand de Israel y les apuntamos algunas actividades de diversas ciudades de la red, incluidas en la red, pero hoy queremos hacer como un resumen de las nuevas iniciativas para este 2014 que presentaron en Fitur. Pues, por ejemplo, destaca la celebración del 700 aniversario de la preciosísima Sinagoga de Córdoba y su completo programa de actividades. 700 años, nada menos. Nada menos. El proyecto de accesibilidad de la necrópolis de Lucena, dirigido a facilitar el recorrido por este enclave de todas las personas con movilidad reducida. Ahora les hablaremos más de este tema. La celebración el próximo 14 de abril del segundo Seder Pesach de Rivadavia, abierto, por supuesto, a todos los judíos del mundo y a aquellas personas que, sin ser judías, sienten la necesidad de conocer las tradiciones del Pesach y su cultura. También anunciaron la creación de un centro de interpretación de la cultura judía en Plasencia, una de las 3 ciudades extremeñas que pertenecen a la red, junto a Cáceres y Hervás. Y ya que estamos, haciendo un recorrido por las ciudades de la red de juderías, si les parece se las recordamos, porque son ya bastantes. Se van añadiendo. Ávila, Barcelona, Besalú, Cáceres, Calahorra, Castelló de Ampuries, Córdoba, Estella Lizarra, Girona, Hervás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Palma de Mallorca, Plasencia, Rivadavia, Segovia, Sevilla, Tarazona, Toledo, Tudela y Tortosa. Seguro que o viven allí o les pilla muy cerquita. Así que les recomendamos que estén atentos a la página web de la red de juderías para conocer más iniciativas, aparte de las que les hemos contado, de esta red que da tanta importancia al legado de la cultura judía en nuestro país. Y, Jordi, vamos a hablar un poquito más de esta necrópolis judía de Lucena, que se convertirá en un espacio accesible a través de un proyecto que adentra al visitante en las fases del duelo sefardí. La necrópolis judía de Lucena se convertirá en el primer cementerio judío accesible a personas con discapacidad con movilidad reducida de España. Y el plan no solo prevé garantizar el tránsito de la totalidad de los visitantes por todo el recinto, sino que además aprovechará las nuevas estructuras preparadas para estas personas con movilidad reducida para propiciar un recorrido señalizado que adentre a cada persona en la espiritualidad judía para concluir en una zona de contemplación. La necrópolis judía de Lucena es, como saben nuestros oyentes, el mayor cementerio judío excavado en España, con 346 tumbas catalogadas. La de Lucena es, además, una de las 3 únicas necrópolis judías visitables a nivel nacional. En diciembre de 2011 se procedió al enterramiento de los restos hallados tras el proceso de estudio científico llevado a cabo sobre este yacimiento histórico de los siglos X y XI. Y terminamos la agenda cultural, Jordi, hablándoles a nuestros oyentes de la presentación de un libro que se publica en catalán, lo hace la editorial Adesiara y se presenta en la librería La Imposible de Barcelona. Se llama El Golem y los hechos milagrosos del Maharal de Praga. Ya saben, el mito del Golem. Sí. Está traducido por el poeta Manuel Forcano y será presentado también por Vicent Villatoro, escritor y periodista. Y será hoy a las 19:30 horas en la librería La Imposible, en la calle Provenza 232. No es solo interesante el libro, que los que no sabemos catalán nos lo perdemos un poquito por ahora, pero muchos de nuestros oyentes sí tienen la suerte de hablar catalán y se lo recomendamos. Y además también, pues esta presentación a cargo de Vicent Villatoro y de Manuel Forcano. Muy bien, Raquel, pues un fantástico libro hablando del mito del golem que tanto nos gusta y del que ha sido fuente de inspiración para otras mitologías del mundo, ¿no? Y para muchos artistas, escritores, dramaturgos. Sí. Claro, dicen que Frankenstein también se toma de allí, del golem. Bueno, pues nada, Raquel, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.
Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos por los titulares. Abbas dispuesto a 3 años de presencia militar israelí y según Yakhimovich la permanencia de colonos en Palestina. Condena de 4 años y medio para el ultraortodoxo antisionista que se ofreció para espiar para Irán. Nuevos incumplimientos sirios para la destrucción de su arsenal químico. Asesinan a general egipcio a 3 años de Mubarak y al inicio del juicio contra los hermanos musulmanes. Como siempre, nos acompaña Jorge en el comentario. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, José? Buenas. Y luego tendremos a Raquel con la agenda cultural. Pero ahora comenzamos con la primera de las noticias. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, expresó que el periodo de transición entre la firma de un eventual acuerdo con Israel y el retiro de las tropas del ejército israelí de Cisjordania no puede exceder un máximo de 3 años. Por el contrario, Israel exige el estacionamiento de tropas a lo largo del Valle de Jordán y en algunas posiciones geográficamente altas de Cisjordania por un periodo de tiempo mayor, de entre 10 y 50 años. Al respecto, Abbas señaló que está dispuesto a permitir que una tercera parte tome el lugar de Israel durante y después de la retirada para calmar las preocupaciones de ambos estados y asegurar a ambas partes que las cosas continuarán en forma normal. Como tercera parte, ha propuesto a la OTAN. Por su parte, la exdirigente del Partido Laborista, Shelly Yakhimovich, afirmó que ella discutió la posibilidad de que los colonos judíos que no quisieran abandonar Judea y Samaria permanecieran en un eventual Estado palestino como sus ciudadanos y que Abbas había aceptado la propuesta en un encuentro que ambos mantuvieron en mayo de 2013. El ministro de Economía y líder del partido Abait Ayehudi, Naftali Bennett, criticó esta posibilidad diciendo que la idea de asentamientos judíos bajo soberanía palestina, tal como la sugirió alguien en la oficina del primer ministro, es muy peligrosa y refleja la pérdida de valores. Los judíos no pueden vivir bajo soberanía palestina por la simple razón que si quedan serán asesinados. Bueno, estas son las novedades que hay, José, respecto a las conversaciones de paz, lo que se puede vislumbrar del secretismo con que se mantienen hasta ahora. Pero bueno, algo va trascendiendo. Hemos hablado ayer de la posibilidad de que Mahmoud Abbas se presente en la Knesset y que se encuentre con Netanyahu. Ahora está en contra de la posición de Israel de quedarse vigilando el límite, la frontera con Jordania, en el Valle del Jordán, cosa que Jordania sí acepta, pero por otra parte aceptaría una permanencia de 3 años hasta que una fuerza de intermediación estuviera allí. Lo que es más difícil de creer o dar, digamos, cierta verosimilitud política es que lo que haya hablado con Yakhimovich, que es la líder de un partido de la oposición y que estuvo pocos meses al frente de su formación, y que le haya prometido de que los colonos judíos se pudieran quedar, cuando en repetidas ocasiones él y otros dirigentes palestinos hablaron de que no habría posibilidad de que se quedara ningún judío en los territorios que hoy en día se llaman de Judea y Samaria y que ellos reclaman como parte del futuro Estado palestino. Muy bien, continuamos, Jorge. Un hombre perteneciente a la secta judía ultraortodoxa y antisionista Naturei Karta, acusado de intentar pasar información sensible de Israel a Irán en agosto pasado, fue condenado a 4 años y medio de cárcel. Izzat Bergil, de 47 años, de Jerusalén, fue acusado de intento de traición y contacto con un agente enemigo. El 16 de enero de 2011, Bergil voló a Berlín y 2 días más tarde acudió a la embajada de Irán para decirles, vestido con su tradicional vestimenta de ultraortodoxo, que era un ciudadano israelí y que quería hablar con ellos. Allí habló con un tal Agi Baba, al que declaró estar en contra del Estado judío, que quería que el Estado fuera tomado por no judíos, para lo que estaba dispuesto a suministrar inteligencia e incluso asesinar a un sionista, si era necesario. 4 días después, regresó a Israel, desde donde mantuvo contacto con los oficiales iraníes a través del correo electrónico, usando locutorios y teléfonos públicos. El acusado confesó actuar motivado por el odio hacia el Estado de Israel y procurando una compensación económica. Los oficiales iraníes no parecieron muy entusiasmados con su propuesta y no renovaron el contacto.
Bueno, eso da la pauta que ni siquiera los iraníes le hicieron demasiado caso, y esa es la razón por la que una traición de este nivel, una traición al Estado de este tamaño nivel, de ir a ofrecerse directamente al enemigo, ni siquiera aceptar que te recluten, sino que ir voluntariamente y viajando al exterior para poder hablar con el enemigo del Estado donde uno vive, pues se ha castigado con solo 4 años y medio de cárcel. La verdad que estas cosas avergüenzan y sería impensable una condena de tan poco calibre en cualquier otro estado, no ya de Oriente Próximo, de cualquier país del mundo, por supuesto no de Estados Unidos, porque allí por mucho menos la gente pasa o cadenas perpetuas o por lo menos 30 años a la sombra. Muy bien, el régimen sirio va camino de incumplir por segunda vez los plazos asumidos en el acuerdo de desarme químico suscrito en el septiembre pasado para evitar un ataque con misiles de Estados Unidos. El lunes partió del puerto sirio del ataque a un cargamento de sustancias tóxicas, el segundo en un mes. Hasta ahora se han evacuado 20 toneladas de las 1.200 que el régimen tiene en su arsenal de armas y componentes químicos. El mismo lunes, además, partió de la costa este norteamericana el buque MV Cape Ray, cargado con 2 sistemas portátiles de hidrólisis en los que se destruirá en alta mar las sustancias venenosas. El primer compromiso roto fue el de haber evacuado de Siria el 31 de diciembre de 2013 las sustancias más peligrosas, los gases sarín y mostaza y el agente nervioso 15. Según dijo entonces la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, encargada de coordinar la destrucción del arsenal, la demora obedeció a una combinación de problemas de seguridad en la guerra civil siria, trabas burocráticas del régimen y mal tiempo. En teoría, el 5 de febrero, el régimen sirio debería haber evacuado la totalidad de las mezclas y componentes tóxicos, un objetivo a todas luces inalcanzable. De momento, solo ha salido de Siria en los cargamentos de los días 7 y 27 de enero un 5% de lo que se estima que son las sustancias más peligrosas. El presidente sirio Bashar al-Assad culpó a la organización de la lentitud del proceso en una entrevista la semana pasada. Bueno, ya hemos hablado aquí en las noticias del tema del desarme químico de Siria, que nos parecía que era todo una chapuza, empezando porque se firmó a último momento, alguna vez aprobado el plan de ataque de Estados Unidos, seguido porque a la organización que iba a desarmar esto le dieron el Premio Nobel de la Paz sin haber hecho absolutamente nada. Tercera noticia es cuando el 7 de enero salió el primer cargamento, salió hacia alta mar sin destino alguno, sin saber cuántos llevaban, y poníamos en duda nosotros de que el cargamento fuera realmente importante. Y ahora sabemos que hubo un segundo cargamento del 27 de enero de esta misma semana, y entre los 2 cargamentos apenas llegan a 20 toneladas de las 1.200. Esto es como decir que como en un arsenal, en un búnker, llevarse una bala. Esto no afecta en nada a la capacidad de las armas químicas sirias y del régimen para utilizarlas, porque no olvidemos que durante el mes de diciembre, aunque la prensa española no dijo ni una palabra al respecto, se produjo un nuevo ataque con armas químicas sobre los rebeldes, que fue denunciado y puesto en los vídeos. Aquí no se ha vuelto a hablar porque esto es como desprestigiar a Estados Unidos, desprestigiar a Naciones Unidas y desprestigiar hasta el propio el Premio Nobel de la Paz de esta organización, que evidentemente se encuentra con trabas en Siria para llevar a cabo su trabajo, porque llevar a cabo el trabajo de desmontaje de un arsenal químico en condiciones de guerra civil es muy peligroso, pero más lo es si encima pues se ponen problemas como el mal tiempo, etcétera, etcétera. O sea que aquí hay un poquito también de lo que dice Bashar al-Assad, que si no lo han hecho, no solamente es porque ellos han puesto, los sirios, todas las trabas burocráticas que se les puedan haber ocurrido, sino también porque esta organización no sabe lidiar con lo que es el Oriente Próximo. Seguramente ellos habrán hecho desmantelamiento de arsenales químicos de países que querían desmantelarse de su arsenal químico, y no como el caso de Siria, que se ve obligado a ello. Así que, bueno,
Vamos a ver si algún día esto también sale bien reflejado en la prensa en lengua hispana para que se entere la gente del valor de los acuerdos internacionales en este tipo de condiciones y que se firman con tiranos como Bashar al-Assad. Esperemos que así suceda, Jorge. Y finalizamos con la noticia de que un grupo armado asesinó este martes al general egipcio Mohamed Said, director de la Oficina Técnica del Ministerio de Interior, cuando salió de su casa del Cairo. Los agresores, que esperaron al asesor en la puerta de su vivienda, abrieron fuego con armas automáticas y luego se dieron a la fuga. El cargo que ocupaba el asesinado no suele darse a conocer por seguridad. El propio ministro de Interior, Mohamed Ibrahim, fue blanco de un atentado con coche bomba en el Cairo el pasado septiembre, del que salió ileso. El asesinato se produce un día después de que la cúpula militar de Egipto autorizara al jefe del ejército y ministro de Defensa, Abdel Fattah al-Sisi, a presentarse a las próximas elecciones presidenciales y cuando se cumplen 3 años del comienzo del alzamiento contra Hosni Mubarak, con la liberación de los mandatarios de los hermanos musulmanes, entre ellos el expresidente Mohamed Morsi, cuyo juicio se ha reiniciado también ayer y será televisado. Pues sí, Egipto sigue en pie de guerra civil, aunque no se reconozca. Evidentemente, el golpe de Estado de Mohamed al-Sisi cuenta con muchos apoyos, que son los que han ido a votar mayoritariamente al sí a la nueva Constitución, pero no olvidemos que también hay todo un partido que estaba gobernando y que era mayoría y que está en la clandestinidad y cuyos dirigentes están siendo juzgados. Y todos coinciden en el tiempo, justamente los 3 años de la liberación de la cárcel de los hermanos musulmanes, entre ellos Mohamed Morsi, con el juicio a estos mismos personajes que ahora se pretende hacer de escarnio público, algo que no es la primera vez, porque recordemos que hace 1 o 2 años, cuando empezaron los juicios contra Hosni Mubarak, el régimen de Mohamed Morsi justamente también empezó a televisarlos para ganar popularidad y que sirva de escarnio contra los dirigentes del régimen anterior. Así que digamos que uno va cogiendo los vicios del otro y todos más o menos están en la misma tónica. Así que esperamos que algún día Egipto recupere por lo menos la calma y que a partir de ahí puedan recuperar el camino hacia una democracia. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos mañana. Y ahora pasamos a las noticias culturales después de una breve cortina musical. Muy buena, Raquel. Bienvenida. Hola, José. Muchas gracias. ¿Nos traes las noticias culturales? Os traigo las noticias culturales, las de sociedad. Empezamos con una nota un poco triste porque nos ha dejado un superviviente del campo nazi de Mauthausen. Ajá. Ya lo hizo hace escasas semanas Edmundo Jimeno y ahora ha fallecido Marcelino Bilbao, que es el último superviviente de este campo que nos ha dejado. Falleció cerca de la ciudad francesa de Poitiers, donde residía a los 94 años de edad. Era militante anarquista y después de muchas peripecias en la guerra civil, pues pasó a Francia y allí, después de estar en algunos campos, fue atrapado por los nazis y el 13 de diciembre de 1940 llegó a Mauthausen, donde le inscribieron con el número 4628. Logra sobrevivir gracias, como comentan todos los supervivientes, a una mezcla de suerte y fortaleza personal y solidaridad de los compañeros, pero por supuesto fue testigo del horror del campo. Le hirieron en la cabeza con la punta de un pico, enfermó hasta agonizar, incluso participó en un experimento médico junto a otras 30 personas, otros 30 prisioneros, del cual solo lograron sobrevivir 7. Así que desde aquí nuestro pésame a sus familiares y a todas las personas que están en organizaciones como Amical de Mauthausen y otros campos que se dedican a recuperar y a mantener la memoria de estos españoles víctimas de los nazis. Por supuesto, desde luego que estas organizaciones son fundamentales para conocer estos testimonios y desde aquí les mandamos nuestro más sincero pésame. Sí, aparte traemos la noticia
en esta semana en la que todavía conmemoramos el 27 de enero, el lunes, donde precisamente, bueno, pues representantes de organizaciones vinculadas con los republicanos españoles se manifestaron delante del Senado y, bueno, ha habido un poco de jaleo en torno a este tema. La verdad es que estaban desinformados porque el acto del Senado, por supuesto, incluyó el recuerdo y el homenaje a los republicanos españoles víctimas de los nazis. Pero bueno, ellos hablaban de que querían un reconocimiento a nivel estatal y otro tipo de actos. Pero bueno, en el acto del Senado se les recordó como este año como en años anteriores. Y pasamos una hoja más de esta agenda cultural, José, para hablar a nuestros oyentes de un hallazgo arqueológico muy, muy interesante. Han encontrado un fuego, los restos de una gran hoguera de más de 300.000 años y es el más antiguo de la humanidad y lo han encontrado en Israel. En Israel tenía que ser. Sí, bueno, ya sabemos todos que el fuego se descubrió hace 1.000.000 de años, pero cuando comenzaron a controlarlo y utilizarlo los habitantes de aquellos tiempos para sus necesidades diarias es todavía un misterio. Bueno, pues un equipo de investigadores israelíes ha descubierto en la cueva Kesen un yacimiento arqueológico cerca de Ros HaYim. Y con este descubrimiento se evidencia el uso continuado de un fogón, un hogar de los que le hemos comentado al principio, 300.000 años de antigüedad. Se dice pronto, Raquel? Yo lo puedo calcular. Hace muchos años. Bueno, el descubrimiento demuestra que las sociedades humanas prehistóricas ya tenían una estructura social avanzada y capacidad intelectual. Y claro, ¿quiénes han sido los responsables de este hallazgo? Pues un equipo de la Universidad de Tel Aviv y el Instituto Weizmann, que recogieron muestras in situ para su posterior análisis detallado en el laboratorio. Así identificaron lo que les decíamos, un grueso depósito de cenizas de madera en el centro de la cueva. Utilizando complicadas técnicas que les vamos a ahorrar a nuestros oyentes, determinaron que el escenario había sido, que la zona había sido el escenario de una gran chimenea, este centro de la cueva. Se encontraron huesos de animales quemados y la evidencia de que fue utilizado repetidamente en el tiempo. Se supone que la organización de diversas actividades domésticas en diferentes partes de la cueva nos habla de la organización del espacio y por lo tanto de un orden de tipo social típico de los humanos modernos. Esto sugiere que la cueva era una especie de campamento base al que los humanos prehistóricos volvían una y otra vez y se hacían ahí sus agapes y sus asados. Serían argentinos prehistóricos haciéndose asados. Desde luego que nos da que pensar. Bueno, esto en cuanto a hallazgos arqueológicos. ¿Y qué más nos trae, Raquel? Pues terminamos con una buena noticia que nos habla de que el Centro Sefarad Israel de Madrid acogerá una exposición sobre los hallazgos judíos encontrados en el castillo de Lorca. Ya sabes que están desde esta población murciana, están haciendo muchísimos esfuerzos por recuperar y por revalorizar todo lo que están encontrando alrededor del castillo, la sinagoga. Y bueno, esto es lo que se expondrá próximamente en el Centro Sefarad Israel de Madrid, aunque aún no se ha fijado fecha concreta para ello. Pero se lo vamos anunciando a nuestros oyentes para que estén pendientes, por supuesto, de esa maravillosa exposición que no pueden perderse. No pueden perderse, además que va a ser el principio de una colaboración entre el Ayuntamiento de Lorca y Centro Sefarad Israel para que todos podamos conocer mejor los hallazgos que se han encontrado en Lorca. Muy bien, Raquel. Pues encantados con tus noticias y nos vemos mañana. O a lo mejor vuelve Jordi y nos seguimos viendo en otro espacio, José. Perfecto. Hasta mañana.